Audiolibro desde Bolivia por Valentín Avesia Valdivieso y Valentín Avesia López. La dramática historia del mar boliviano. Librería Editorial GUM, La Paz, Bolivia, año 2016. Prólogo. Mi padre y yo siempre quisimos escribir un libro a cuatro manos, pero el destino escurridizo e impredecible nos jugó una mala pasada. En algún momento llegamos inclusive a definir el tema y a discutir el contenido de la futura obra, pero una vez más el destino traicionó nuestros deseos. Le echamos la culpa a nuestras diferentes ocupaciones cotidianas. Al poco tiempo que teníamos libre, le echamos la culpa a los viajes reales e imaginarios que teníamos programados. En fin, le echamos la culpa a un sinfín de motivos, algunos ciertos y otros inventados. Lo evidente es que jamás pudimos avanzar un ápice en el proyecto que se murió sin nacer. Hoy pienso que lo que realmente impidió que escribiéramos un libro juntos fueron nuestros dispares intereses. Nuestros demonios eran distintos y jamás coincidieron en un lugar común. A mi padre le apasionaban los procesos globales que abarcaban grandes análisis. A mi padre le interesaban las visiones completas. De esa manera se entienden, por ejemplo, su historiografía boliviana o su historia de las relaciones internacionales de Bolivia o su historia del Parlamento, que son trabajos de larguísimo aliento que requieren una concentración y una investigación detallada, actividades de las que mi padre siempre hizo gala. En cambio, yo me he ocupado con preferencia a lo largo de mi vida de las biografías de los políticos e intelectuales que tuvieron vigencia durante gran parte del siglo pasado. La diferencia de actitudes y aficiones salta a la vista y no requiere mayor explicación. Hace algún tiempo, el 23 de marzo del año 2011, para ser preciso, el presidente Morales, seguramente cansado del eterno juego de dimes y diretes intrascendente al que siempre nos han acostumbrado los negociadores chilenos, incluyó un aditamento de shock a todo este proceso. Dejó de lado la negociación bilateral, aunque según sus propias declaraciones eso no era lo buscado, y anunció que acudiría a los tribunales internacionales con el fin de dilucidar el tema marítimo boliviano. Ante esta conmocionante noticia, inmediatamente me acordé de una de las producciones menores de mi padre, titulado Cómo llegar al mar, entre paréntesis La Paz 2001, en la que hace una interesante aproximación histórica y práctica de nuestro secular tema marítimo y cómo en grajeas sugiere recetas. Sin embargo, el libro, pese a no tener más de 10 años de antigüedad, está desactualizado en varios sentidos. Sin lugar a dudas, en este último lustro, si bien no se han movido los lineamientos básicos sobre los que descansa este desgraciado tema, tan esencial para Bolivia, ha habido una serie de innovaciones que requieren una explicación y un planteamiento a futuro en consecuencia. Este ha sido el trabajo que he encarado a lo largo de las últimas semanas. He ayornado la obra, la he puesto al día, he tratado de eliminar lo obsoleto y he buscado actualizar los planteamientos. Se trata en realidad de una nueva obra
más clara y fácil de leer, espero, que el original. Más clara y fácil de leer, espero, que la original, pero cuyo eje central descansa en el trabajo elaborado por mi padre. He ido más lejos aún. Le he puesto un nuevo título, más acorde con el contenido, y le he solicitado a la Fundación de Apoyo al Parlamento y a la Participación Ciudadana que sea la patrocinadora de la obra, pues mi interés mayor, que con seguridad también hubiera sido el de mi padre, es que se conozcan estas ideas en el Parlamento y que coadyuven al actual debate, que sirva como un elemento adicional para la discusión, que se conozcan los criterios, las ideas, los trabajos prácticos que se han realizado hasta ahora, además de diseñar una figura a futuro que, seguro estoy, servirá por lo menos para ensayar nuevos planteamientos. Si bien el criterio principal de la obra no es nuevo, les aseguro que el planteamiento global es un tanto diferente. En principio, partimos del criterio de que es indispensable mudar el concepto general que tenemos sobre la soberanía, ampliando el enfoque en un sentido mucho más abierto e irrestricto. En esa línea pretendemos que se plantee un criterio de soberanía compartida o ampliada. Al mismo tiempo, creemos que es indispensable trabajar con mucha mayor precisión y fuerza en el trilateralismo sobre el que no se ha trabajado adecuadamente antes, es decir, en la conjunción de las voluntades de las tres naciones involucradas y en la construcción de un proceso de integración zonal que esté dirigido a la edificación de un área compartida sobre territorios de Bolivia, Perú y Chile, de libre acceso a los tres países. Finalmente hay que dar un fuerte impulso a la integración, poniendo muchísimo mayor empeño en la CAN y en el Mercosur, y afianzando los procesos viales de conexión a través de Bolivia. Este es el trabajo que definitivamente a cuatro manos hemos elaborado mi padre y yo, con un lamentable detalle, que él ya no se encuentra entre nosotros. Mi agradecimiento a Fundapac y a Konrad Adenauer por su apoyo y colaboración. La Paz, abril del 2011, Valentín Avesia López. Ahora pasamos al prólogo de la obra, a la segunda edición. Dice así, a esta segunda edición. Mi padre fue un apasionado de la causa marítima boliviana y trató infatigablemente desde los diferentes frentes en los que le cupo actuar en aportar con ideas, investigaciones y publicaciones que pudieran contribuir a encontrar soluciones a este drama. En marzo de 1986, cuando estaba de viceministro de Relaciones Exteriores y en vísperas de salir de embajador a España, publicó un libro titulado La dramática historia del mar boliviano. Era un libro de divulgación dirigido sobre todo a los estudiantes. El libro había sido concebido como un resumen de los hechos más significativos de todo nuestro mal hadado enredo marítimo que mostrara el derrotero de nuestro enclaustramiento. Varios años más tarde, el 2001, mi padre sacó a luz, cuando se desempeñaba como presidente de la Academia Boliviana de Historia y de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, dentro de su múltiple producción bibliográfica, un pequeño folleto con el título de Cómo llegar al mar, en el que rescataba una serie de ideas relativas a la solución de nuestro enclaustramiento a través de la integración. El 2011, una vez que el presidente Morales anunciara que acudiríamos a los tribunales internacionales para hacer valer nuestros derechos frente a Chile, con el apoyo de las fundaciones Fundapac y Konrad Adenauer,
hice una nueva edición de este folleto, aditamentándole una serie de aspectos que mi padre no vio por conveniente tomarlos en cuenta en la edición inicial y otros que había ocurrido en esta última década. A esta nueva obra le puse el título de Memorándum sobre el mar. Hoy he decidido, por la coyuntura que estamos viviendo en nuestras siempre agitadas, en nuestras siempre agitadas relaciones con Chile, fundir ambos documentos en uno solo y publicar una nueva obra con el nombre original que le dio mi padre, La dramática historia del mar boliviano. He revisado con detenimiento la información, he buscado nuevos datos y he incluido los acontecimientos que en estos momentos nos acongojan. En fin, creo que he logrado la actualización del trabajo de mi padre y puedo decir una vez más, como lo hice con el memorándum, que se trata de un documento escrito a 4 manos. La revisión de estos trabajos me ha hecho comprender que con Chile llegar a un entendimiento satisfactorio para ambas partes será muy difícil. Estamos enfrentados desde siempre a un país que no le interesa el drama boliviano, que en esta materia se encuentran amarrados a una visión medioeval. No es lógico que desde hace más de un siglo sigamos repitiendo con insistencia y sin cansancio nuestra desesperada necesidad de volver al mar y que con palabras más, palabras menos, la diplomacia chilena no escuche ni entienda. Hay algo que no funciona, hay algo que traba el desarrollo de una relación fluida. Han pasado por el gobierno chileno toda clase de políticos, rojos, amarillos, hombres y mujeres, con absolutamente todos, hemos tratado de llegar a un entendimiento y ninguno ha dado muestras de comprender nuestro problema, que, para colmo, se origina en su angurria. Entiendo que Chile quiera resguardar su soberanía. Entiendo que Bolivia y los bolivianos les caigamos mal. También entiendo que nadie quiere pasar a la historia de su país como un vendido. Todo eso me parece claro. Pero lo que no entiendo es que no hagan un esfuerzo para diseñar un plan de convivencia lógico, con honestidad y buena fe. Seguro que no les va a pasar nada. Eso está garantizado. A Chile no le interesa nuestra aflictiva situación. Jamás le ha interesado. Nunca ha hecho el mínimo esfuerzo para comprender la angustia boliviana. No ha buscado honestamente soluciones. En estos 137 años desde el zarpazo a nuestro litoral, jamás ha dado el menor signo de comprensión y buena voluntad. Todo lo que se ha logrado, si es que se ha logrado algo, ha sido a fuerza de machacar y machacar. Alguien decía que mirar el futuro sin darse cuenta que no se ha arreglado el pasado es lo mismo que manejar a través del retrovisor, y eso es lo que hace Chile. No mira el futuro con amplitud. Hay ejemplos claros de soluciones factibles que han eliminado problemas geográficos. Basta ver el ejemplo de Bosnia y Croacia. No es una novedad. Son soluciones firmes y claras que han dado resultado. Pero en estos casos ha habido apertura y buena fe, ganas de solucionar problemas, ganas de construir futuros. Los chilenos tienen que tener conciencia que todo tiene un límite, nada es eterno, ninguna injusticia puede ser eterna. El gobierno de Morales ha dado un paso trascendente, ha recurrido a la Haya, lo que nadie se había atrevido a hacerlo antes. Habilidad, astucia, imaginación e ingenio. Lo cierto es que fue una predada al armazón inexpugnable de la moneda. No se lo esperaban,
No se les pasó por la mente que algo de ese tamaño se les pudiera venir encima, y obviamente no estaban preparados. Chile está en un brete, ha estirado mucho la sábana, ya no hay más espacio para la maniobra. Este libro es finalmente un homenaje a mi padre, a su esfuerzo y a su dedicación siempre presentes. Valentín Avesia López, La Paz, julio del año 2016. 1. Escenarios. Alguien lo llamó síndrome y es posible que tuviera razón. En realidad es como una herida colectiva que está ahí, abierta, sangrante, que no nos deja tener propia y completa una presencia de país. Se ha convertido en un tema reiterativo, permanente, inmanente, sobre el que pese a los años que nos acongoja, no se ha podido encontrar solución. Antiguamente Chile trataba de ir dilatando nuestros planteamientos con promesas y ofertas de análisis y estudios. Inclusive llegó a hacer contraofertas y hasta prometió entregarnos Arica en 1895. Hoy día responde que también se podría conversar este asunto en una bolsa de 13 aspectos bilaterales que, lógicamente, atañen a solo 2 países vecinos. Ha llegado la hora de superar esta etapa centenaria, de mirar una nueva realidad, y así lo ha entendido Bolivia entera, de no hacer simples reclamaciones, de postulados sin dinámica y de recibir respuestas desdeñosas, como aquella de no le debemos nada a Bolivia, o tenemos un tratado definitivo de 1904. A esta altanería se añade el desarrollo desigual, la diferencia de fuerzas militares y una cancillería boliviana sin recursos. De este modo, el mar es una frustración a cuya solución, pese a todo, no podemos ni debemos renunciar. Lo más grave es que si algo se pudiera obtener, se lo pretende enlazar con compensaciones que Bolivia no puede ni debe otorgar a Chile. Al contrario, este país debiera comprender que se ha paralizado en los planteamientos de progreso, de desarrollo y, por supuesto, de salida al mar sin soberanía, que es lo que con criterio decimonónico quiere seguir usufructuando para dar vida a Arica, que hoy día se muestra en un proceso judicial que se sustancia en La Haya, dándole un marco nuevo y absolutamente diferente a lo hasta ahora avanzado. Se ha hablado del papel de Bolivia en un proceso de integración que puede derivar en la facilitación de un puerto con independencia. La integración es un proceso complejo, subregional y regional. Abraza temas en ejecución, con sus desfallecimientos y obstáculos por factores coyunturales de algunos países, con avances, retrocesos e incumplimientos. No olvidemos que la CAN como Pacto Andino nació en 1969, pero que se va desarrollando al amparo de un proceso globalizador del libre comercio, de la economía de mercado extendida a la cultura, las comunicaciones en el marco de la competencia, la eficacia y la interdependencia. Su plataforma estructural es la libertad de moverse sin trabas regionales y sin conceptos de soberanía territorial cerrada y absoluta. Cada país debe buscar formas más directas y fáciles, dándole flexibilidad con el apoyo de la sociedad civil. En el pasado y hasta hace muy poco, el retorno de Bolivia al mar ha sido motivo de posibles acuerdos con Chile. Ante su fracaso centenario, ahora se ha buscado una estrategia más realista y creadora de situaciones nuevas. La labor será de largo aliento, no importa.
el inmediatismo no ha dado resultados. Por tanto, debemos trazar una estrategia a largo plazo con sentido de lo posible y de lo real. Bajo estas nuevas circunstancias, consideramos particularmente inútil que se siga una política de diálogo con Chile para obtener una salida al mar con soberanía y territorio propio. Llevamos más de un siglo en ese afán que pareció concretarse en 1895. Todas las oportunidades de negociación se fueron en promesas y firmas de documentos que a la postre solo han creado desconfianza y angustia en el pueblo boliviano. Presentamos un resumen, abuela pluma, de lo que pasó hasta ahora y de aspectos que se deberán analizar a futuro. 2. Un poco de historia. ¿Hay entre Chile y Bolivia una historia común? Sí, desde luego, común en la historia con Chile, Perú, Argentina y otros países que fueron gobernados por España. Pero con Chile, después de la independencia, esa historia se convirtió en un proceso de desacuerdos y desencuentros lejos de la convivencia pacífica. Solo hay una escabrosa y ominosa historia republicana que se aferra a conceptos limitados sobre la posibilidad de una salida al mar para Bolivia, porque usufructúa de la dependencia de este país. Un sinnúmero de hechos que tienen diferente óptica según la nacionalidad, las animadversiones y susceptibilidades sobre la propia gesta libertadora podrían superarse si se entra a un análisis de comprensión de las personalidades dominantes. San Martín, O'Higgins, Sucre, Bolívar, Santa Cruz, Portales y otros. Pero en el periodo de formación de nacionalidades surge la Confederación Perú-Boliviana por la profunda afinidad de dos pueblos desde el ancestro aymara, quechua, la sociedad mestiza y la geografía unificadora. Allí se presenta Chile con sus susceptibilidades marítimas, Valparaíso frente al Callao en el predominio del Pacífico. Surge Portales, cuya confesión en una carta a Blanco Encalada del 10 de septiembre de 1836 no puede ser más reveladora de un nacionalismo a ultranza. Entre comillas, abre comillas, la Confederación Perú-Boliviana es insostenible. No puede ser tolerada ni por el pueblo ni por el gobierno, porque ello equivaldría a un suicidio. Estos dos estados serán siempre más que Chile, dice Portales. La Confederación debe desaparecer por siempre, jamás del escenario de América. Cierra comillas, punto aparte. Que algunos bolivianos y peruanos fueran disidentes, que no entendieran a ese cóndor indio de Santa Cruz, que es materia adjetiva, no lo es en cambio una política de Estado chilena, belicosa y que se movía en un escenario pobre y angosto, que buscaba ampliar su potencial en la agricultura de su valle central. Por eso se persiguió el desarrollo de la minería en la región norte, donde existía cobre, guano, salitre y plata. Llegan las argucias, los tejemanejes, ¿dónde está el límite norte y el comienzo de las tierras bolivianas? Las respuestas son muchas. Lo más contundente es que los chilenos invadieron Antofagasta y Bolivia no tuvo la previsión de cuidar el poder político en esa zona, allí donde debieron converger dos pueblos para progresar. El Tratado Secreto de Defensa de 1873 entre Perú y Bolivia es el pretexto o el verdadero temor chileno para defenderse, entre comillas defenderse. Otros 1000 entuertos surgen en la disputa y llega la guerra con sus fetiches, farsas y arrogancias, con los abusos y las mentiras, con las anécdotas atribuidas a unos y a otros.
El vencedor Chile captura territorio y le quita a Bolivia su libertad de mar. Después de muchos años de soberanía, urde una fórmula para complicar a Perú en el enclaustramiento. Era 1929. El enclaustramiento supone permisos burocráticos, negativas al tránsito de algunas mercancías, reducción de la libertad y menos facilidad al desarrollo, tal cual lo aseveran los organismos internacionales. ¿Cómo podemos armar de esta manera una historia de comprensión, de arreglos equitativos, de soluciones básicas para la convivencia pacífica? Y, sin embargo, buscamos el acuerdo, la enmienda a errores pasados y no encontramos nada. Conversar sobre asuntos específicos de la historia de Chile y Bolivia a esta altura parecería inútil si es que no encontramos equidad en el trato de la salida al mar, buscando fórmulas nuevas que superen esa situación creada por Chile. En las relaciones boliviano-chilenas, la constante es el problema del mar, que por supuesto relega a segundo término otros aspectos que hacen a la convivencia de los dos pueblos. El asunto marítimo de libertad y tránsito sin barreras es para Bolivia, por este motivo, un tema de capital importancia en su desarrollo. Se comprenderá que la historiografía sobre esta materia es muy fecunda. En muchos casos, como es natural, ha despertado pasión y esperanza. Existen, pese a todo, historiadores fríos y equilibrados. A principios del siglo pasado, Alberto Gutiérrez, que intervino en la firma del Tratado de 1904, por el que se cedió la costa boliviana, ha escrito puntual, documentada y equilibradamente. Claro que sí. Roberto Querejazú Calvo, historiador contemporáneo, es sereno, analítico y descarnado. Fernando Cajías de la Vega se ha ocupado del territorio de Atacama, cuando Bolivia ejercía jurisdicción plena. Hay una historiografía de interpretación razonada de Juan Siles Guevara en respuesta a la publicación de Jaime Eizaguirre sobre el sentido de una cédula real. Hay, por supuesto, muchos alegatos a favor de la causa boliviana, escritos por políticos y diplomáticos, entre los que está el libro de Walter Guevara Arce, cuya exposición lógica es clara y precisa. Los hay también libros que tienen incuestionable ponderación y muestran un sentido real de lo que ha pasado entre Bolivia y Chile. Entre estos está el de Walter Montenegro, titulado, entre comillas, Oportunidades perdidas. Es corriente en materia internacional que los historiadores tomen partido por su país de origen. Ellos por lo general pierden la ecuanimidad o dan interpretaciones a favor de una nación. Solo se alcanza altura, mesura, serenidad y moderación cuando se le es ajeno al problema expuesto. No obstante, muchas veces el historiador tiene que escribir sobre asuntos a los que está ligado. En este caso, si no se conserva la calma y si no se respeta la verdad, la obra tendrá un valor discutible. Bolivia ha tenido, como casi todos los países sudamericanos, problemas territoriales con Argentina y Perú. Se llegó, y en ambos casos, a acuerdos definitivos por la vía diplomática, exclusivamente. Con Brasil y Paraguay se sostuvo campañas bélicas que han quedado definitivamente superadas. La historiografía de la guerra con el Paraguay, así como la literatura, ha sido fecunda. Existen numerosísimas novelas, cuentos y libros de investigación histórica. Con esos 4 países existen actualmente relaciones cordiales. En cambio, el caso con Chile es especial. Chile ganó la guerra y tomó toda la costa boliviana. Las negociaciones
guerra han sido muy penosas y complicadas. Un aspecto importante señalado por la historia es aquel que muestra a Chile en 1825 alentando la separación de Bolivia, de Argentina y del Perú, y partidario de la fundación de una nueva república. Mariano Egaña decía desde Londres, abre comillas, ahora que se ha establecido la independencia del Alto Perú, Chile no tiene que temer nada de sus vecinos, ninguno de ellos es bastante poderoso para atacarlo. Cierra comillas, punto seguido. Pensaba Egaña en una Bolivia como el centro equilibrado, sirviendo de contrapeso a los estados vecinos. Egaña, en nuestro modo de ver, fue un precursor de la teoría sobre una Bolivia como país del equilibrio. Casi medio siglo después de este planteamiento, en 1872, Julio Méndez señalaba el rol geopolítico que debería jugar Bolivia en el continente sudamericano. Bolivia es como un nudo, abre comillas, Bolivia es como un nudo, decía, que ata a todos los sistemas, la transición que los reúne, el centro que los generaliza en una vasta unidad. Se puede decir que es la capital internacional de la América del Sur. Cierre comillas. Punto seguido, abre comillas. Si Bolivia no existiera, añadiría, convendría crearla. Cierra comillas. Punto seguido. De más está decir, sin embargo, que ese rol de conexión entre los países que la rodean nunca fue positivo, porque Bolivia es un país sin buenos caminos, aeropuertos, estabilidad política y social, aunque en los últimos años se ha avanzado en este sentido. Otros pensadores notables se refirieron a las características geopolíticas bolivianas, entre ellos Bartolomé Mitre, Juan Bautista Alberdi, y Santiago Vaca Guzmán. Este último habló del principio del equilibrio, el eje de la balanza política y la tranquilidad de América mediante la independencia y soberanía boliviana. 3. Atacama. El desierto de Atacama se extiende entre el río Loa, entre paréntesis paralelo 21 grados 28 minutos, cierra paréntesis, al norte y Copiapó, paralelo 26 grados al sur, de este a oeste de los Andes bolivianos al mar Pacífico. En una región magra y soledosa que parece aislar al hombre de la vida, es un desierto Atacama sin agua, áspero y duro, que deslumbra por su huraña pobreza natural. Mezquinos ríos, casi sin agua, apenas permiten la vida a pocas aves como el alcatraz, el piquero y el guanay, que puede subsistir aprovechando los cardúmenes de las anchovetas que a su turno toman el plancton que recibe las sales minerales de la corriente de Humboldt. Algunos arbustos y hierbas crecen en pocos lugares, merced a la humedad que cubre el suelo en la noche, pero la costa es pequeña, a lo ancho, muy cerca se levanta la cordillera como una muralla que en su cara opuesta tiene una pampa arenosa y desolada que es el desierto. En la pampa no hay lluvias, el aire seco acosa al hombre aliado de un calcinante sol. Esta región seca y sin vegetación encierra yacimientos de salitre, bórax y variedad de metales, entre ellos el cobre. 4. La costa de Atacama. El desierto de Atacama y su costa estuvieron unidos al destino del hombre de las montañas bolivianas. Los aymaras del Collao habían descendido al territorio de Atacama y fueron más al sur cerca de lo que hoy es Santiago de Chile. Más tarde, en el período del dominio incásico, después de que Pachacútec había asentado el poder de Estado, entre paréntesis 1435-1470,
1571, cierra paréntesis, su hijo Tupac Yupanqui, continuando con las conquistas territoriales de su padre, emprendió la conquista de Chile. Entró por Coquimbo hacia el río Maule, lugar que estaba habitado por los araucanos en estado salvaje. Le llevó una civilización, las técnicas para cultivar la tierra, el vestido, los animales de carga, la llama, y les enseñó el laboreo minero. La costa de Atacama estaba formada por 4 grados geográficos que hacían 160 millas en línea recta a 202 kilómetros siguiendo las sinuosidades del terreno. J.M. Dalense señala 84 leguas de largo con los puertos de Cobija y Tocopilla, las bahías de Mejillones, Algodonales, Herradura y Nuestra Señora, además de algunas caletas. 5. Nueva Toledo. Producida la conquista del Perú en 1534, Diego de Almagro, compañero de Pizarro, recibió el nombramiento de adelantado y licencia para conquistar, pacificar y poblar 200 leguas de costa al sur de la gobernación de Pizarro, o sea, desde los 14 grados 01 minutos 43 segundos hasta los 25 grados 31 minutos 36 segundos de latitud sur. Este territorio se llamó Nueva Toledo. En él se instaló en 1561 la audiencia de Charcas, que en la época republicana iba a ser Bolivia. El primer desacuerdo de Pizarro y Almagro fue superado al ofrecérsele a este último la conquista de más allá de Atacama, territorio conocido con el nombre de Chile. Almagro entró a territorio boliviano en 1536, pasó por Paria y Tupiza hacia las sierras de Quilmes y Laguna Blanca, desde donde transmontó los Andes en una hazaña humana extraordinaria, sin premios. La región chilena era pobre e inhóspita. 6. Copiapó, Valle, primero desde el distrito de Chile. 6. Entre comillas, Copiapó, Valle primero del distrito, Valle primero del distrito de Chile, Copiapó. Entre comillas, por enero del año 40, cierra comillas, dice Pedro de Valdivia, salió del Cusco con gente reclutada en el territorio boliviano, Charcas, para conquistar Chile. A fines de ese año llegó, entre comillas, hasta el valle de Copiapó, que es principio de esta tierra, pasando por el gran despoblado de Atacama, cierra comillas, punto, cita a pie de página 1. Carta de Valdivia al rey Carlos V de 15 de diciembre de 1550. Punto aparte. Los cronistas y poetas dicen, entre comillas, Copiapó, valle primero del distrito de Chile, cierra comillas. 2. O, entre comillas, el primer pueblo de la jurisdicción de Chile es uno de indios, en el valle llamado Copiapó, cierra comillas. Cita a pie de página 3, Ercilia. Y antes cita a pie de página 2, 2 Ercilia y 3 Lizárraga. Las citas a pie de página. Punto aparte. La Nueva Toledo, hoy Bolivia, terminaba al comenzar Chile en los 25 grados 31 minutos 36 segundos. El pacificador Pedro de la Gasca concedió a Valdivia el territorio al sur del grado 26. El 23 de abril de 1548 le otorgó por gobernación y conquista desde Copiapó, que está en 26 grados de altura de la línea equinoccial a la parte del sur, hasta 41 de dicha parte, procediendo norte-sur derecho por meridiano y ancho, entrando de la mar a la tierra, oeste-leste,
100 leguas, oeste-leste 100 leguas, cierra comillas. Más tarde, la Gasca señaló como límite norte de Chile el río Santa Clara, hoy río Salado, entre paréntesis 21 grados 15 segundos latitud sur, cierra paréntesis. El ancho de Chile no varió, era de 100 leguas desde el Pacífico hacia el este, unos 600 kilómetros aproximadamente. Los eminentes servicios que prestó Valdivia, entre comillas, le valieron la provisión de gobernador, señalándole, entre paréntesis, la Gasca, por término de gobernación desde el grado 27 hasta el 45 de latitud y 100 leguas de este-oeste, cierra comillas. Cita a pie de página 4. Amunátegui, Miguel Luis. 7. Los límites de Charcas. La Real Cédula del 29 de agosto de 1563 otorgó a la audiencia de Charcas los territorios de Tucumán, Juríes y Diaguitas, Moxos y Chunchos, y las tierras pobladas por Andrés Manso y Ñuflo de Chávez, y todo el territorio que iba de La Plata, entre paréntesis Sucre, hacia el Cusco, con sus términos inclusive. La ley quinto, título 15 del libro 2 de la recopilación de Indias, dice que la ciudad de los reyes, entre paréntesis Lima, tenía, entre comillas, por distrito la costa que hay desde la dicha ciudad hasta el reino de Chile, cierra comillas. Si bien esta ley pareciera dar a entender que los reyes tenían jurisdicción sobre la costa hasta Chile, a continuación del texto hace limitar a los reyes por el sud con Charcas. Esta ley, que ha sido muy comentada por quienes pretenden negar a Charcas salida al Pacífico, tenía un efecto señalativo de dirección. Cita a pie de página 5, Juan Siles Guevara. De otro modo, no se explica cómo Chile podía limitar por el norte con la audiencia de Lima y cómo Charcas salía ab origine por el poniente al mar del sur, entre paréntesis Pacífico. Punto aparte. Por otra parte, no se debe olvidar que el virreinato del Perú, entre paréntesis los reyes en este caso, era el todo y la audiencia la parte, de modo que era posible decir que el virreinato del Perú limitaba con Chile a través de la audiencia de Charcas. La ley novena, título 15 del libro segundo, dice que Charcas partía términos, entre comillas, por septentrión con la Real Audiencia de Chile y por el levante y poniente, con los dos mares del norte y del sur y la línea de demarcación entre las coronas de los reyes de Castilla y Portugal por la parte de la provincia de Santa Cruz del Brasil, cierra comillas. Punto aparte. 8. Los cronistas. Es el reino de Chile y la tierra de la manera de una vaina. Es el reino, entre comillas, es el reino de Chile y la tierra de la manera de una vaina de espada angosta y larga, cierra comillas. Punto seguido, abre comillas. Hay desde el valle de Copiapó hasta la ciudad de Castro 300 leguas, cierra comilla. Punto seguido. Alonso de Góngora y Marmolejo. Abre comillas, punto aparte. Abre comillas. Partí del Cusco por el mes de enero de 1540. Caminé hasta el valle de Copiapó, que es el principio de esta tierra, pasando el gran despoblado de Atacama. Cierra comillas. Pedro de Valdivia. Punto aparte, abre comillas. El reino de Chile comienza del grado 25 al polo antártico, pasando el trópico de Capricornio y corre de largo 500 leguas hasta el estrecho de Magallanes.
cierra comillas, Alonso de Ovalle. Punto aparte, abre comillas. La extensión del norte a sur de este reino de Chile puede contarse desde el río Salado. El licenciado Gasca le puso términos al espacio que hay desde el 27 grados hasta 41 grados, cierra comillas. Cosme Bueno. Punto aparte, abre comillas. Tiene Chile su situación entre los 303 y 308 de longitud, inclusive la cordillera o montes de los Andes, y entre los 24 y 55 de latitud austral. Por el norte septentrional linda con el Perú y le divide un despoblado que lleva el nombre de Atacama, cierra comillas, punto seguido, Vicente Carvalho y Goyeneche. Punto aparte, abre comillas. La tierra y provincias de Chile son las que se incluyen desde Copiapó hasta la isla de Chiloé, norte-sur, cierra comillas, punto seguido, Miguel Olavarrieta. Punto aparte, abre comillas. Es el reino de Chile, país precioso de América. Amarrase la punta septentrional con el Perú en el río Salado a la altura de 26 grados de latitud austral. Cierra comillas, punto seguido, José Pérez García. Punto aparte, abre comillas. El distrito de la Audiencia de Charcas, que parte términos con la de los Reyes en 13 grados y medio de altura austral, tendrá de largo 300 leguas hasta el valle de Copiapó, principio de la provincia de Chile, cierra comillas. Punto seguido, abreviatura C.D.I. aparte. Abre comillas, Charcas comprendía 120 leguas que hay de aquí a Copiapó, que es el primer repartimiento del Reino de Chile, cierra comillas, Fray Reinaldo Lizárraga. Punto aparte. Chile limitaba al norte con, entre comillas, el río de la Sal o Salado en 25 grados austral, por donde confina Chile y los Charcas, cierra comillas, Fray Pedro Murillo y Velarde. Punto aparte, abre comillas. La Audiencia de Charcas tenía jurisdicción en los puertos y costas de la mar desde Atacama a Chile, cierra comillas, Juan de Matienzo. Punto